Nunca imaginé que mi propio hijo tendría que levantarse en su boda para defenderme. A mis 67 años creía haberlo visto todo. Funerales, nacimientos, traiciones, reconciliaciones, pero nunca una humillación tan pública, tan inesperada, tan calculada como la que viví aquel día, con la iglesia llena, las flores perfumando el aire y todos los ojos fijos en mí, como si yo fuera una anomalía que alguien debía corregir. La futura suegra de mi hijo, una mujer de voz chillona y modales forzados, se puso de pie en medio de la ceremonia. Parecía que algo dentro de ella había explotado justo cuando el cura pedía silencio para iniciar la bendición. Me señaló con un dedo huesudo y tembloroso y gritó: «Eso no es un padre, eso es un desastre con traje». Hubo un murmullo ahogado. Me quedé helado. La novia rió. Su risa fue corta, afilada, como un cuchillo clavándose directamente en el orgullo de un hombre. Pero el que no rió fue mi hijo. Solo me miró. Y esa mirada, dijo más que cualquier discurso. Lo vi levantarse lentamente de su asiento, un movimiento tan inesperado que hasta el cura dejó de respirar por un instante. Mi hijo, mi muchacho, mi orgullo, caminó hacia el altar como si arrastrara un peso inmenso. Nadie sabía lo que estaba a punto de pasar, ni siquiera yo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si estás suscrito a Williams Revenge Stories y si te gusta el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Llevaba un traje azul oscuro que me quedaba un poco grande. Había perdido peso en los últimos meses, no por enfermedad, sino por preocupación, por tensión, por miedo a perder una relación que ya se tambaleaba demasiado. La verdad es que nunca terminé de encajar en esa familia. Para ellos, yo siempre fui demasiado simple, demasiado callado, demasiado obrero. Un hombre que trabajó toda su vida en talleres de reparación de coches no era precisamente el padre ideal para un abogado brillante que iba a casarse con la única hija de una familia adinerada. Había pedido un préstamo para pagar el traje. Quería verme digno al lado de mi hijo en el día más importante de su vida. Quería que no se avergonzara de mí, pero quizás, sin darme cuenta, intentaba remendar años de distancia emocional entre nosotros. Él había florecido en un mundo distinto al mío, rodeado de gente que hablaba de inversiones, viajes, dietas orgánicas y bienes raíces. Yo seguía siendo el mismo hombre que le arreglaba el coche descalzo los domingos. Aún así, mi hijo nunca dejó de llamarme papá, incluso cuando su futura esposa fruncía el ceño al oírlo. Incluso me dijo una vez, con mucha sutileza: «No quiero incomodarte, Javier, pero en nuestra familia preferimos guardar las apariencias. Podrías, no sé, comportarte más como un invitado que como un protagonista». Sonreí, aunque por dentro esa frase me atravesó como un alambre de espino. Su madre, la suegra, era peor. Nunca le oí una palabra amable. Me trataba como a alguien que sobraba. Me corregía la postura, la forma de hablar, hasta la manera en que pronunciaba algunos nombres. «Tu acento es demasiado fuerte, Javier», me había dicho una vez en la cena de compromiso. «No te preocupes, no es tu culpa. Hay gente que nace con más limitaciones culturales que otra». Y la novia, su hija, asentía como si fuera la verdad absoluta e incuestionable. El día de la boda, al verme entrar con mi traje sencillo y mi corbata a la que le había hecho el nudo 3 veces para que quedara recta, la novia ya me miró con desprecio. Pero yo no venía a impresionar a nadie. Venía a ver la felicidad de mi hijo, o eso creía. Cuando la suegra gritó esa frase cruel, un desastre con traje, sentí que la sangre se me helaba. Quise responder algo, pero la garganta se me cerró. La risa de algunos invitados resonó en mis oídos como campanas de burla. Mi hijo se giró bruscamente hacia ella. Vi cómo se le tensaba la mandíbula, y entonces, con una calma que asustaba, se acercó al altar. «Padre, antes de continuar», dijo mi hijo, mirando al cura,
Tengo algo que decir. La iglesia se sumió en un silencio absoluto. Se podía oír hasta el crujido de los bancos cuando algunos invitados se movieron para verlo mejor. La novia frunció el ceño, molesta. La suegra se cruzó de brazos como si estuviera segura de que mi hijo la defendería. Pero yo conocía esa expresión en mi hijo. Era la misma que ponía cuando de niño descubría que un profesor había tratado injustamente a uno de sus compañeros. Algo se iba a romper. Lo sentí en el aire. Después de lo que le acaban de decir a mi padre, empezó, no puedo fingir que todo está bien. La novia abrió los ojos como platos. Mi amor, no hagas una escena, susurró desde el altar, fingiendo dulzura. Pero mi hijo no la miró a ella. Me miró a mí. Y nunca olvidaré esa mezcla de dolor, rabia y decisión en su rostro. No voy a permitir, continuó, que nadie humille al hombre que me crió con las manos rotas y el corazón entero. Los invitados empezaron a cuchichear entre ellos. La suegra puso los ojos en blanco. Yo no sabía dónde meterme. Sentía que me temblaban las piernas. Y antes de continuar con esta ceremonia, añadió mi hijo, quiero revelar algo que he guardado durante demasiado tiempo. El corazón se me paró un segundo. No sabía qué sabía él. No sabía si era algo sobre mí, sobre él, sobre la novia, pero la tensión en la iglesia era tan pesada que parecía que cada palabra suya caería como un rayo. La novia intentó interrumpirlo. ¿Puedes dejar esto para después?, preguntó con voz tensa, pero él negó con la cabeza. No, respondió con una firmeza que retumbó en toda la iglesia. Es ahora. En ese momento, una de las damas de honor soltó un pequeño grito, no de susto, sino de sorpresa, como si acabara de conectar puntos que nunca debió conectar. Pude sentir cómo cambiaba el aire, cómo algo grande, devastador y definitivo estaba a punto de salir de la boca de mi hijo. Y entonces lo dijo. Antes de casarme, pronunció con voz firme, mirando fijamente a la novia, revisé tu teléfono. La novia palideció al instante. La iglesia entera contuvo el aliento, y yo supe, sin lugar a dudas, que ese sería el principio del fin. Cuando mi hijo dijo que había revisado el teléfono de su novia, sentí que toda la iglesia respiraba al mismo tiempo. No sabía qué iba a revelar, pero por la expresión de ella, por el temblor de sus manos, por la forma en que la suegra intentaba levantarse discretamente, supe que no sería algo pequeño. Supe que ese momento rompería mucho más que una ceremonia. Pero antes de todo esto, mucho antes de la boda, hubo señales. Señales que un padre quiere ignorar porque uno ama a su hijo y se convence de que es feliz, aunque algo por dentro diga lo contrario. Llevaba meses observando la relación de mi hijo con esa joven, su ahora casi esposa, y cada día me preguntaba si él realmente se veía reflejado en esa familia o simplemente intentaba encajar en el molde de otro. La primera vez que la conocí, me dio la mano sin mirarme a los ojos. Recuerdo que pensé, quizás es tímida. Pero luego comprendí que no era timidez, era arrogancia disfrazada de educación. Hablaba de mí a mi hijo como si yo no estuviera presente. Tu papá debería arreglarse un poco más, decía. O, ¿no sería mejor que tu papá se quedara en casa en Navidad? Mi familia quiere algo más íntimo. Y él intentaba justificarla. Decía que estaba estresada, que era su forma de hablar, que no debía tomármelo como algo personal. Lo intenté. De verdad que lo intenté. La suegra era aún peor. Me trataba como si yo fuera un error del sistema, un intruso, una mancha en el mantel blanco de su imagen familiar perfecta. Y lo más doloroso era cómo la novia se reía de cada comentario cruel, como si yo existiera solo para servir de blanco a sus burlas. Pero mi hijo, él no se reía. Nunca. Eso era lo que me mantenía en pie.
aunque veía cómo la distancia entre nosotros se hacía más grande, aunque sentía que él se amoldaba a un mundo que no me pertenecía. Su mirada hacia mí seguía siendo la de un hijo que me quería, aunque estuviera atrapado en una relación que lo superaba. Hubo un momento clave, un día que me marcó profundamente. Fue 2 semanas antes de la boda. Mi hijo vino a verme sin avisar. Lo vi entrar en casa con los hombros caídos, como si llevara un peso invisible. «¿Qué pasa, hijo?», le pregunté. Se sentó en la mesa, frotándose la frente. Le preparé un café, como siempre hacía cuando lo veía agotado. «Papá», murmuró, «¿alguna vez sentiste que vivías la vida de otro?». Lo observé en silencio. Era una pregunta demasiado grande para esconderla con una sonrisa. «Sí», respondí finalmente, «y no hay nada más triste que eso». Apretó la taza con fuerza. «No quiero decepcionarla», dijo, refiriéndose a su prometida ni a su familia. «¿Y a ti mismo?», le pregunté. No respondió. Ahí comprendí que mi hijo se estaba hundiendo en una marea que no sabía cómo detener. Lo que no sabía era que él ya había descubierto algo terrible, algo que llevaría consigo el día de la boda. Un día antes del evento, mi hijo llegó a casa de nuevo. Estaba pálido, nervioso, daba vueltas por el salón sin poder estarse quieto. «Papá», dijo de repente, «¿me dirías la verdad, aunque duela?». «Siempre», respondí. Sacó el teléfono del bolsillo. Lo tenía en la mano, pero no lo encendió. Lo sujetaba como si quemara. «Vi algo que no debía», susurró. «Algo sobre ella». Se me cortó la respiración. No quería imaginar, pero mi mente corrió por su cuenta. «¿Qué viste?», pregunté. Negó con la cabeza. «No puedo decírtelo todavía, pero mañana voy a hacerlo público si es necesario». «¿Por qué no hoy?», le pregunté, desesperado por alcanzarlo antes de que se derrumbara. «Porque todavía quiero creer que no es lo que parece», respondió con una tristeza que me partió. «Pero si mañana, delante de todos, caen las caretas, no voy a proteger a nadie». Lo abracé. Sentí su respiración temblorosa contra mi pecho. Mi hijo estaba atrapado entre la culpa, el deber y la decepción. Yo, como padre, solo podía sostenerlo. Esa noche casi no dormí. La suegra, la novia, sus comentarios hirientes, sus gestos. Algo había estado podrido siempre, y mi hijo había visto la raíz de esa podredumbre. Volvimos a la iglesia. Mi hijo estaba allí, en el altar, señalando que había revisado el teléfono de su novia. El murmullo creció. La novia palideció. La suegra apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. «¿Qué encontraste?», preguntó el cura asombrado. Mi hijo respiró hondo. «Conversaciones», dijo, «con alguien que no soy yo». Un silencio absoluto, pesado, cayó sobre todos. La novia tragó saliva. «Amor, eso no significa nada. Yo...». Mi hijo levantó la mano. «No he terminado», dijo, «porque no eran solo conversaciones». Las piernas me flaquearon. Me apoyé en el banco. Sentí que se me escapaba el aire. «Había fotos», continuó, «fechas, planes». La novia cerró los ojos como si quisiera desaparecer. La suegra gritó: «No digas tonterías, eso es privado». Mi hijo la miró con una calma desarmante. «Sí», respondió, «era privado, pero no entre madre e hija, sino entre su hija y otro hombre, un hombre que, por cierto, usted conocía muy bien». La novia soltó un sollozo ahogado. Un invitado jadeó. Una dama de honor empezó a llorar. Y entonces mi hijo dijo la frase que rompió la boda en 1000 pedazos. Mamá miró hacia donde yo estaba sentado. «Tú siempre fuiste mi ejemplo. Por eso hoy, delante de todos, quiero decirte algo. No me voy a casar con alguien capaz de traicionar antes siquiera de empezar la vida juntos». Sus palabras resonaron como un trueno dentro de aquella iglesia silenciosa. La suegra gritó. La novia se derrumbó y yo.
Yo solo pude quedarme allí, temblando, sabiendo que aquel día, aunque doloroso, era también el día en que mi hijo, por fin, se había elegido a sí mismo. Cuando mi hijo terminó de hablar en el altar, la iglesia se convirtió en un océano de susurros, respiraciones cortadas y miradas temblorosas. La novia estaba en el suelo, sostenida por dos damas de honor. La suegra gritaba que todo era mentira mientras intentaba levantarse el vestido para no tropezar. Y yo solo estaba allí sentado, sintiendo el corazón martillándome como un mazo en el pecho. No sabía si lo que acababa de oír era el final de una boda o el principio de algo mucho más grande. Pero mientras mi hijo seguía hablando, recordé algo que él llevaba guardándose semanas, algo que quería contarme, algo que le había quemado la lengua, pero que no había pronunciado por miedo, por vergüenza o quizás por amor. Y esa tarde, frente a toda la iglesia, supe que no solo estaba hablando de una infidelidad. Había algo más profundo, algo que él había descubierto y que lo había destrozado por dentro antes siquiera de llegar al altar. Mi hijo dio un paso atrás y se pasó la mano por la frente como si intentara limpiarse el peso de todo lo que había dicho. Pude ver el temblor en sus dedos, ese temblor que yo conocía desde que era niño y tenía miedo de decepcionarme. Ese temblor que aparecía cuando estaba a punto de romperse. «Papá», dijo entonces, mirándome desde el altar con una mezcla de vulnerabilidad y valentía. «Hay algo que no te conté antes. Nunca olvidaré ese momento». Su voz se quebró un poco. Fue apenas perceptible, pero yo lo oí como si fuera un grito. Me levanté lentamente del banco. No quería avergonzarlo, no quería presionarlo, solo quería estar presente. «Dilo, hijo», respondí suavemente. «Estoy aquí». La novia, aún en el suelo, murmuraba entre sollozos palabras sin sentido. «No es lo que crees, te quiero. Tu mamá. Tu mamá». La suegra, con la cara roja como un tomate podrido, seguía gritando que todo era una invención, que su hija nunca haría algo así. Pero ya nadie la escuchaba. La atención del mundo estaba fija en mi hijo. «No revisé el teléfono por celos», continuó. «Lo revisé porque días antes alguien me dijo algo». Se me paró la respiración. «¿Quién?», pregunté. Él extendió su mano hacia mí como si necesitara anclar su fuerza en mi presencia. «Tú, papá». Un silencio denso cayó sobre la iglesia. Sentí un mareo repentino, como si me hubieran tirado un cubo de agua fría. ¿Yo? ¿Qué le había dicho yo que lo llevó a revisar el teléfono de la mujer con la que planeaba casarse? El cura observaba todo con las manos juntas, sin saber si debía intervenir o dejar que la verdad hiciera su trabajo. Mi hijo continuó. «Esa noche que fui a tu casa», dijo, «te oí hablar mientras fregabas los platos. Pensé que hablabas conmigo, pero no, hablabas solo. Dijiste, si él supiera lo que vi aquel día, no llegaría al altar». Un murmullo recorrió los bancos. Cerré los ojos. Había olvidado ese detalle. Había olvidado que mi hijo estaba en el salón cuando yo, sin darme cuenta, dejé escapar esa frase fatal, porque efectivamente yo había visto algo que me rompió el alma. «Papá», continuó, «cuando oí eso, supe que algo andaba mal, y aunque tú no quisiste contármelo, aunque guardaste silencio, no pude seguir ignorando las señales. Tenía miedo de enfrentarlo, miedo de enfrentarla a ella. Pero tú me diste el valor sin querer». Abrí los ojos, llenos de lágrimas. Mi hijo había descubierto por su cuenta lo que yo quise callar para no destruir un futuro que él creía querer. «Hijo», susurré, «yo...». Pero él levantó la mano pidiéndome silencio. «Déjame terminar», dijo con un tono firme que me llenó de orgullo. Tomó aire. «Revisé el teléfono porque recordé algo que me dijiste cuando era niño. La verdad duele, pero la mentira mata. Y papá, las mentiras casi me matan a mí». La suegra gritó, «Ya es suficiente. Mi hija no tiene la culpa de nada.
Es él quien está destruyendo esta familia. Él la miró fijamente por primera vez, no con miedo, sino con una serenidad que la intimidó. Señora, dijo, yo no estoy destruyendo nada, solo estoy mostrando lo que ustedes escondían. La novia dejó de llorar, levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de rabia, no de tristeza. Tú tampoco eres inocente, le dijo a mi hijo. No te hagas la víctima. Y entonces mi hijo, con un cansancio que parecía arrastrar años enteros de dolor, respondió, quizás no soy perfecto, pero al menos no construí mi vida sobre mentiras. El eco de esas palabras rebotó en los muros de la iglesia. La novia empezó a levantarse lentamente, sujetándose del brazo de una dama de honor, pero al ponerse en pie, todos pudieron ver cómo se le resbalaba el teléfono del bolsillo del vestido. El teléfono cayó al suelo y la pantalla se iluminó. Un mensaje apareció justo delante de todos. Mi hijo bajó del altar, se agachó, recogió el teléfono y lo miró. Apenas unos segundos. Su expresión no cambió. Él ya lo sabía todo, pero la iglesia entera sí cambió. Aquí está, dijo, mostrando la pantalla al público. El mensaje que recibió hace apenas 15 minutos, mientras caminaba hacia el altar. La novia gritó, «¡No lo abras!». Pero era demasiado tarde. Mi hijo leyó en voz alta. ¿Segura que quieres casarte? Aún estás a tiempo de escapar. Sabes que anoche estuviste conmigo y que repetirías. La iglesia explotó en gritos. La suegra se desplomó en un banco. La novia, en shock absoluto, solo pudo decir, yo no. Mi hijo cerró el teléfono con calma, se lo entregó y pronunció una frase que nunca olvidaré. No me voy a casar con alguien que me engaña, y menos con alguien que se ríe de mi padre. Y entonces, delante de todos, se giró hacia mí. Papá, vámonos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi hijo, ese hombre que creí perdido entre dos mundos, había elegido el nuestro. Le extendí la mano y juntos salimos de la iglesia mientras el caos estallaba a nuestras espaldas. Salimos de la iglesia caminando despacio, como si cada paso pesara una tonelada. No porque dudáramos de lo que hacíamos, sino porque acabábamos de dejar atrás un incendio que aún podíamos oír, ardiendo. Los gritos de la suegra, las lágrimas de la novia, el desconcierto de los invitados. Todo resonaba a nuestras espaldas mientras avanzábamos hacia la puerta principal. Cuando por fin cruzamos el umbral y el aire fresco de la calle nos golpeó en la cara, mi hijo se detuvo. Lo miré. Su respiración estaba agitada, sus manos temblorosas y su mirada perdida en un punto indefinido. Se quedó quieto, sin soltarme la mano, como si su cuerpo le hubiera dicho basta después de aguantar tanto. Hijo, susurré, temiendo que se derrumbara. No respondió. Solo se dejó caer. Se sentó en las escaleras de la iglesia, apoyó los codos en las rodillas y se cubrió la cara con las manos. No lloraba, pero podía sentir el dolor saliéndole por cada poro de su piel. Me senté a su lado, sin decir nada. A veces un hombre no necesita palabras, sino compañía. El viento movía las flores de los arcos exteriores, arrancando algunos pétalos que caían sobre nosotros como un funeral improvisado. A nuestras espaldas, la puerta seguía abierta. A lo lejos, aún se oía el alboroto, pero allí, en ese escalón frío, solo estábamos él y yo. Por primera vez en mucho tiempo, sin un muro entre nosotros. «Papá», dijo al fin con la voz rota, «¿en qué momento dejé de reconocer mi propia vida?». No respondí de inmediato. Tomé aire, buscando las palabras correctas. «No dejaste de reconocerla», le dije. «Solo la llenaste de gente que no te reconocía a ti». Agachó más la cabeza, sacudió los hombros, intentando contener algo que llevaba meses acumulando. «Me siento un idiota», susurró. «No lo eres». «Sí, papá, lo soy. Me aferré a alguien que nunca me quiso de verdad.
Y lo peor es que, incluso cuando tú y yo estábamos distanciados, pensé que todo era culpa mía. Pensé que si hacía más, si me esforzaba más, si trabajaba más, ella me iba a ver. Y no, nunca lo hizo. Quise decirle que yo también tenía culpa en nuestra distancia, que muchos silencios míos habían sido decisiones equivocadas, no falta de amor. Pero no era el momento para eso. Ese momento era suyo. Ella no te hizo el tonto, le dije. Te hizo creer que necesitaba su aprobación para existir. Y tú solo querías formar una familia. Bajó las manos. Tenía los ojos rojos, pero no de llorar, sino de aguantarse demasiado tiempo. Revisé su teléfono porque tenía miedo, confesó. No por celos. Tenía miedo de que tuvieras razón, de que lo que viste y no quisiste contarme fuera insoportable. Sentí un pinchazo en el corazón. Hijo, murmuré, no te lo conté porque pensé que si lo hacías por amor, tenías que descubrirlo por ti mismo. Se quedó en silencio unos segundos. ¿Y qué fue exactamente lo que viste?, preguntó. Me pasé la mano por la frente. Había guardado ese recuerdo como quien protege una herida aún abierta. La vi, respondí, abrazando a ese hombre en el aparcamiento del supermercado. No un abrazo cualquiera. Era uno de esos que, ya sabes. Mi hijo cerró los ojos. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque en ese momento pensé que quizás había una explicación, y porque no quería ser yo quien destrozara tu compromiso. Ya estabas tan involucrado, tan metido en esa vida. Pensé que si había algo malo, saldría a la luz por sí solo. Respiró hondo. Salió, murmuró, y de la peor manera posible. Nadie salía aún de la iglesia. Era como si todo el edificio contuviera el aliento. Nosotros, fuera, éramos dos hombres intentando reconstruirse en una escalera. Ni él ni yo éramos perfectos. Él había intentado encajar en un mundo que no era el suyo. Yo había guardado silencio demasiado tiempo. Pero allí estábamos, padre e hijo, unidos en la ruina, pero más unidos que nunca. Papá, dijo entonces, ¿sabes qué fue lo que más me dolió? ¿Qué? Que ella se riera de ti. El corazón se me apretó, como si alguien lo estrujara desde dentro. Ese momento, continuó, ese microsegundo, esa burla, esa soberbia, ese desprecio, me dolió más que su infidelidad. Porque tú no te mereces eso, y yo tampoco. No pude contener la emoción, no lloré, pero sentí que los ojos se me llenaban de una humedad que llevaba años negándose a salir. Gracias, hijo, susurré. Él asintió. Toda mi vida, dijo, pensé que la fuerza consistía en aguantar. Aguantar críticas, aguantar humillaciones, aguantar comentarios, aguantar gente. Pero hoy me di cuenta de que la verdadera fuerza es saber irse, saber decir basta. Lo miré con un orgullo que no me cabía en el pecho. Entonces eres fuerte, le dije, porque te fuiste justo cuando debías. Tomó aire, como si las palabras lo liberaran de un peso antiguo. Papá, murmuró, podemos volver a acercarnos. Podemos intentar, no sé, sanar lo que dejamos enfriar. La voz me tardó un instante en salir. Ese instante en el que el alma se sacude. Claro que sí, respondí. Nunca es tarde cuando los dos queremos. Nos quedamos en silencio mirando la calle vacía. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Era una escena sencilla, casi cotidiana, pero para mí era como nacer de nuevo. Mi hijo se puso de pie, me ofreció su mano. Lo miré y en ese gesto, simple, firme, sincero, encontré todo lo que creí perdido durante años. Cuando íbamos a irnos, la puerta de la iglesia se abrió. La suegra apareció primero, con el maquillaje corrido y el pelo desordenado. Caminó hacia nosotros con pasos rápidos, furiosa. «Esto no se va a quedar así», gritó. Mi hijo se giró lentamente. «Sí», respondió, «sí se va a quedar así». Ella
Temblaba de rabia. «Habéis destruido nuestra reputación», escupió. Mi hijo levantó una ceja. «Yo no destruí nada. Solo descorrí las cortinas para que todos vieran lo que había detrás». La suegra lo señaló con el dedo. «Te vas a arrepentir». Mi hijo sonrió, una sonrisa tranquila, madura, casi peligrosa. «No», dijo. «Creo que los que se van a arrepentir sois vosotros». Y entonces, sin mirar atrás, empezamos a caminar, sin saber que lo peor aún no había pasado. Caminamos unos metros lejos de la iglesia antes de que mi hijo se detuviera de nuevo. Pensé que se había mareado o que necesitaba sentarse, pero no. Lo que lo había frenado era otra cosa. La certeza de que aún quedaban verdades enterradas bajo esa familia que acabábamos de dejar atrás. Verdades que él iba a enfrentar, aunque le doliera a él, aunque me doliera a mí. «Papá», me dijo sin mirarme, «hay algo que no te conté, algo que descubrí hace solo 2 días». El viento sopló y levantó hojas secas a nuestro alrededor, como si el propio mundo se estremeciera con lo que mi hijo estaba a punto de revelar. «¿Qué es, hijo?», pregunté, sintiendo un nudo apretarse en mi garganta. Respiró hondo y miró al suelo. «No solo encontré mensajes en su teléfono», dijo. «Encontré archivos de audio, conversaciones con su madre y con ese hombre». El corazón me dio un vuelco. «¿De qué hablaban?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Levantó la mirada y vi en sus ojos un dolor tan profundo que casi me rompe a mí también. «Hablaban de mí, papá», dijo, «de cómo no estaba a la altura, de cómo tú eras una molestia en la boda, de cómo podían manejarme y usarme». Se me heló la sangre. «¿Usarte para qué?». «Para dinero», respondió con una mezcla de vergüenza y rabia. «Para obtener beneficios, para que yo apoyara un proyecto de ellos. Incluso hablaron de, si era necesario, exagerar el embarazo para apurar la boda». Me llevé una mano al pecho. Sentí un mareo repentino. ¿Hasta dónde llegaba la manipulación de esa familia? ¿Qué clase de gente eran? Mi hijo siguió hablando, pero su voz ya no estaba rota. Tenía la voz de un hombre que había despertado durante meses. Continuó. «Me hicieron creer que esta boda era lo mejor que podía hacer, que ella me amaba, que me respetaban. Pero cada palabra amable estaba envenenada, cada gesto calculado. Y yo caí como un idiota». Le puse una mano en el hombro. «No eres un idiota, te enamoraste. Eso no es una vergüenza», sonrió con amargura. «Sí, pero no me enamoré de la persona, me enamoré de una versión fabricada». Se quedó en silencio unos segundos. Luego continuó con una voz que temblaba de intensidad, no de debilidad. «Y lo peor, papá, es que esas dos, la suegra y la novia, se reían de ti constantemente en los mensajes, en los audios, incluso te tenían un apodo». Una punzada me atravesó el pecho. «¿Qué apodo?», pregunté. Mi hijo dudó, pero respondió. «El lastre, así te llamaban». Cerré los ojos. Sentí como si una mano gigantesca me apretara el corazón. Lastre, algo que estorba, algo que arrastra, algo que frena el progreso. Eso era yo para ellas. Pero antes de que pudiera responder, mi hijo habló de nuevo. «Papá, tú no eres un lastre, nunca lo fuiste, pero ellas querían que yo te viera como un peso para separarme de ti, para controlarme mejor». Me apoyé en la pared cercana. Todo daba vueltas, pero había algo aún más oscuro detrás de su mirada. Lo sabía, lo sentía. «Hijo», murmuré, «¿qué más descubriste?». Tragó saliva. Descubrí que ese hombre con el que hablaba no era un amante cualquiera. Era alguien contratado por su madre para manipularla, para hacerme parecer la mejor opción, para que yo me sintiera responsable de ella y de su estabilidad emocional. Me quedé sin palabras. Mi hijo continuó. «Querían asegurarse de que me casara, costara lo que costara». Esa frase me atravesó.
¿Y por qué tanta obsesión? ¿Hijo? Apretó el puño. Porque me habían ascendido hacía poco y porque una parte de la empresa donde trabajo iba a abrir convocatorias para socios. La suegra lo sabía y pensó que si yo entraba, entraba su familia también. Sus contactos, sus inversiones, su apellido. Levanté la cabeza lentamente. Entonces toda la relación fue un plan. Mi hijo bajó la mirada. No lo sé, quizás al principio no. Pero en algún momento su madre tomó el control, la convirtió en un instrumento para su ambición. Me quedé quieto. Sentí un dolor profundo, como si alguien me hubiera quitado algo que me pertenecía. No a la novia, no a la boda, sino el tiempo, el amor, la inocencia de mi hijo. El silencio nos envolvió antes de continuar. Dime aquí en los comentarios ¿qué te parece esta historia hasta ahora y qué harías en su lugar? No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Mi hijo suspiró. Papá, esa mañana antes de la boda, yo ya sabía que iba a cancelarla, pero no sabía cómo hacerlo sin destrozarte a ti. ¿A mí? Pregunté sorprendido. Él asintió. Sí. Porque sabía que si la boda se arruinaba, la suegra te iba a culpar públicamente, y no podía permitir eso, no después de todo lo que has hecho por mí. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo. Mi hijo, el hombre que acababa de romper una boda entera, seguía pensando en protegerme. ¿Y por eso hablaste así en el altar? Pregunté. Sí, tenía que exponer la verdad yo mismo. Que los culpables fueran ellos, no tú. Me pasé una mano por la cara, intentando procesar todo lo que había oído. Eres fuerte, hijo, susurré. Lo fui porque tú me enseñaste, respondió. En ese momento oímos pasos rápidos a nuestras espaldas. Al girarnos, vimos a uno de los invitados venir corriendo, agitado. Javier, tu hijo, tenéis que volver. ¿Ha pasado algo dentro? Mi hijo y yo nos miramos. Algo horrible, algo inesperado. Las máscaras no solo estaban cayendo, estaban a punto de romperse por completo. Cuando aquel invitado llegó corriendo hacia nosotros, con el rostro desfigurado y la respiración entrecortada, supe que algo terrible había sucedido. No un simple ataque de ansiedad, no un desmayo común, algo que iba a cambiar el rumbo de esta historia aún más de lo que ya había cambiado, porque la tragedia, cuando llega, no golpea una sola vez. Viene en oleadas, y esa era solo la siguiente. «Tenéis que volver», gritó el hombre con los ojos abiertos como monedas. «Es la suegra, se desmayó». «No», respondió. Mi hijo se quedó inmóvil un segundo. No sé si fue sorpresa, miedo o simple incredulidad. Pero tras ese breve instante, reaccionó y empezó a caminar hacia la iglesia con pasos rápidos. Fui detrás de él, sintiendo el corazón acelerarse más de lo que debía a mi edad. No porque me preocupara esa mujer que me había despreciado sin pausa desde el primer día, sino porque sabía que cualquier cosa que pasara dentro de esa iglesia sería usada en nuestra contra. La tragedia es una herramienta muy fácil de manipular. Cuando entramos, el caos se había multiplicado. Algunos invitados intentaban salir atropelladamente, otros gritaban instrucciones sin sentido. En medio del pasillo central, rodeada de gente que se inclinaba inútilmente sobre ella, estaba la suegra, pálida, inmóvil, con los ojos entreabiertos. La novia lloraba a su lado, pero no un llanto de verdadero dolor, ya había aprendido a distinguirlos, sino uno histérico, casi teatral. La oí repetir una frase una y otra vez. «Esto es tu culpa, tu culpa». Mi hijo se acercó lentamente. Sentí que todo el ambiente se tensaba, como si cada persona en esa iglesia esperara que él se derrumbara o pidiera perdón. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. «¿Qué ha pasado?», preguntó con una voz que solo podría describirse como madura y cansada. Una tía de la novia respondió. «Le ha dado un ataque. Empezó a gritar, a insultaros,
a correr hacia la puerta, y de repente se desplomó. Los nervios, seguramente. Mira lo que has provocado. Mi hijo apretó la mandíbula. Esto lo ha provocado ella misma, respondió. Yo solo dije la verdad. La tía abrió la boca para replicar, pero en ese momento llegó un paramédico al que algún invitado había llamado. Despejó la zona con movimientos firmes y se arrodilló junto a la suegra. Le tomó el pulso, le miró los ojos, movió la cabeza ligeramente. «Respira», dijo en voz alta. «Pero está muy inestable. Tenemos que sacarla de aquí. Llamad a una ambulancia». La novia lloró más fuerte. «Mamá, mamá». Pero mi hijo no se movió. Observaba todo con una calma gélida que nunca le había visto. No era frialdad, era dignidad. Después de meses de manipulación, humillación y mentiras, había encontrado un tipo de fuerza que no necesitaba gritos ni golpes. Era una fuerza silenciosa, peligrosa, poderosa. Cuando los paramédicos levantaron a la suegra en una camilla improvisada, ella recuperó parcialmente la conciencia. Abrió los ojos, vio a mi hijo y su rostro se deformó en una mezcla de odio y miedo. «Tú», susurró, «lo has destruido todo». Mi hijo dio un paso adelante. «No, señora», dijo con firmeza. «Usted lo destruyó todo. Yo solo quité las vendas». La novia soltó un chillido de rabia. «No tienes derecho a hablarle así, no después de lo que le hiciste». Mi hijo levantó la cabeza. «¿Lo que yo le hice?», respondió, girándose hacia ella con una calma escalofriante. «¿Te refieres a exponer la verdad, a defender a mi padre, a no casarme contigo mientras estabas con otro hombre? Si eso es hacer daño, entonces sí, soy culpable». La novia se puso en pie, tambaleándose. Sus lágrimas se habían convertido en furia pura. «No entiendes nada, nada. Formabas parte de un plan mayor. Ella solo quería lo mejor para mí». Mi hijo enarcó una ceja. ¿Lo mejor? Usar a un hombre para trepar en estatus, manipularme, reírse de mi padre, engañarme. ¿Eso es lo mejor? «Tener una madre como ella», respondió mi hijo sin levantar la voz. «Es la verdad, y no sabes lo que es tener un padre como él». Sentí un nudo en la garganta. No necesitaba que me defendiera, pero guardaría ese momento para siempre. Los paramédicos se llevaron a la suegra hacia la salida. La novia quiso ir detrás, pero antes de hacerlo, se giró hacia mi hijo y me miró también a mí. Sus ojos ardían. «Esto no ha terminado», escupió con veneno. «Os vais a arrepentir los dos, lo juro». Mi hijo la miró con la misma serenidad que tenía desde que todo explotó. «No», respondió lentamente. «Esto solo acaba de empezar para vosotros». La novia salió corriendo tras la camilla. Los invitados empezaron a abandonar la iglesia en un silencio incómodo, como si fueran testigos de un crimen que no sabían cómo procesar. Mi hijo y yo nos quedamos de pie en el pasillo vacío. La iglesia, antes llena de flores, música y falsas esperanzas, se había convertido en un lugar frío y hueco, como si todo lo real hubiera sido arrancado de cuajo. Me acerqué a él. «Hijo», dije con cuidado, «¿estás bien?». Se pasó las manos por la cara. «No lo sé, papá», admitió, «pero estoy libre. Y eso es el principio». Me quedé a su lado imitando su postura. La puerta principal seguía abierta. Afuera se oían las sirenas a lo lejos. El viento entraba por las ventanas, moviendo los manteles y los pétalos como si alguien quisiera borrar toda evidencia de lo ocurrido. «Te dije que lo peor no había pasado», murmuró mi hijo de repente. Lo miré. «¿A qué te refieres?». Tragó saliva. «Faltan los audios, papá, los que aún no te he contado, los que revelan quién estaba realmente detrás de todo». El corazón me dio un vuelco. «¿Quién?», pregunté. Mi hijo bajó la voz, como si temiera que las paredes pudieran oírle. No era solo su madre, ni solo su amante. Dio un paso más cerca y susurró:
Había alguien más, alguien que conocemos, alguien que nunca imaginarías. Por primera vez en toda la tarde, tuve miedo. Cuando mi hijo dijo que había alguien más involucrado, alguien que yo conocía, sentí un frío recorrer mi espalda, como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno dentro de la iglesia. Él no era un hombre de exageraciones, nunca lo había sido. Así que si decía que había un tercero implicado en ese juego de manipulación, era porque tenía pruebas, y porque ese nombre pesaba más de lo que podía pronunciar sin prepararme primero. ¿Quién es?, pregunté. Mi voz apenas un hilo. Mi hijo bajó la mirada, tomó aire. Pude ver su pecho subir y bajar con dificultad, como si el simple hecho de decirlo fuera un golpe directo al estómago. Y ahí entendí algo. El verdadero enemigo nunca había sido la novia, ni la suegra. Ellas solo habían sido peones en algo mucho más grande. «Papá», susurró, «es alguien que ha estado en mi vida desde que nací. Alguien de quien nunca sospecharías y alguien que, por desgracia, siempre estuvo demasiado cerca». Me apoyé en un banco. Las piernas amenazaban con fallarme. «Hijo, dime el nombre», insistí, temiendo que el silencio me matara antes que la verdad. Él levantó los ojos y lo vi. Lo vi todo en ellos. Dolor, rabia, una decepción profunda, un vacío que solo se forma cuando la traición viene de quien se suponía que debía protegerte. «Fue el tío Ricardo», dijo al fin. Sentí como si me hubieran golpeado con un ladrillo en el pecho. «¿Ricardo?», repetí, incrédulo. «Mi hermano». Mi hijo asintió lentamente. La vista se me nubló. Me apoyé con más fuerza en el banco, intentando ordenar los recuerdos. Ricardo, mi hermano pequeño, el hombre que venía a nuestras navidades, el que siempre tenía un chiste preparado, el que sostuvo a mi hijo cuando era un bebé, el que decía que yo era demasiado rígido y que él, en cambio, lo entendía mejor, el que estaba invitado a la boda, el que se sentaba más con la familia de la novia que con nosotros en los últimos meses. Mi hijo siguió hablando. «Papá, los audios», tragó saliva. «Los audios muestran conversaciones entre la suegra y él». Me llevé la mano a la boca, sintiendo cómo la incredulidad se convertía en furia. «¿Y qué decían?», pregunté, aunque una parte de mí no quería oírlo. «Decían que tú eras un obstáculo», respondió mi hijo, «que yo estaba demasiado apegado a ti, que si ella quería controlar la relación, tenía que separarme de ti primero». Tuve que cerrar los ojos. Ricardo, mi propio hermano, el hombre al que había ayudado tantas veces, el hombre al que le presté dinero para salvarlo de una deuda, el hombre que siempre acudía a mí cuando se metía en líos. Él había dicho eso. «¿Y por qué?», pregunté casi sin voz. «¿Por qué haría algo así?». Mi hijo tragó saliva. «Porque la suegra le prometió un puesto en uno de los proyectos que financiarían si yo me casaba. Él necesitaba dinero y poder, y ella supo cómo manipularlo». Me llevé la mano al pecho. Sentí el peso de la traición como un ladrillo caliente. «Hijo, ¿y esto lo sabías antes de la boda?». «No todo», respondió. «Solo partes. Pero ayer», bajó la voz, «recibí un mensaje anónimo. Alguien me envió los audios». Me quedé en silencio un largo rato. El sonido de los pasos de los últimos invitados saliendo de la iglesia resonaba al fondo. A lo lejos, todavía se oían sirenas. La boda se había convertido en un campo de ruinas emocionales. «¿Dónde está Ricardo ahora?», pregunté finalmente, sintiendo que me hervía la sangre. Mi hijo señaló discretamente hacia la sacristía. «Lo vi entrar ahí cuando se llevaron a la suegra», dijo. «No quiso acercarse, no quiso mirarme. Creo que sabe que todo se derrumbó». Me levanté. Algo dentro de mí había despertado, algo que llevaba años dormido, un instinto de protección, de justicia, no hacia mí, sino hacia mi hijo. «Voy a hablar con él», dije, empezando a caminar.
Mi hijo me tomó del brazo. «Papá, espera». «No voy a pegarle», respondí, «pero voy a oír de su propia boca por qué nos traicionó». Mi hijo dudó, pero luego soltó mi brazo. «Te sigo», dijo. Caminamos por el pasillo lateral. El eco de nuestros pasos resonaba como un juicio. Cuando llegamos a la puerta de la sacristía, oímos un ruido, como de algo cayendo al suelo. Abrí la puerta lentamente y allí estaba él. Ricardo, de pie, sudando, los ojos rojos, temblando. Cuando nos vio, retrocedió un paso. «Javier», murmuró, evitando mi mirada, «no es lo que crees». Mi hijo soltó una risa amarga. «No», respondió. «Entonces, explícame, tío, ¿por qué estabas planeando mi matrimonio como si fuera un negocio? ¿Por qué te prestaste a manipular a mi padre? ¿Por qué te aliaste con esa familia?» Ricardo apretó los dientes. Se frotó la frente. Estaba al borde de un ataque de nervios. «No lo entiendes», gritó. «No entiendes nada. Y ella me dijo que podía ayudarme si conseguía convencerte de que te casaras». Mi hijo dio un paso adelante. «¿Convencerme?», repitió. «¿O manipularme?». Ricardo se calló. Sentí que el corazón se me partía en dos. No por él, por mí. Por haber confiado, por haberle abierto mi casa, por haberle permitido ser parte de nuestra vida. «Ricardo», dije con un hilo de voz, «¿cómo pudiste hacerle esto a tu sobrino? ¿Cómo pudiste hacérmelo a mí?». Él finalmente levantó la mirada, y lo que vi en sus ojos no fue arrepentimiento, fue miedo. «No pensé», balbuceó, «no pensé que llegaría tan lejos, solo quería un empujón para salir adelante». «¿Y eso justificaba destruirnos?», respondí. Ricardo se echó a llorar. No un llanto sincero, un llanto desesperado, un llanto de hombre acorralado. «Javier, hermano, perdóname». Pero antes de que pudiera terminar, mi hijo habló con una firmeza que nos heló a los dos. «No, el perdón no llega hoy. Lo que llega es la verdad». Fue entonces cuando mi hijo sacó su móvil, abrió una carpeta y pulsó play. El audio resonó en la sacristía y lo que oímos nos cambió para siempre. Cuando me sonó el play, la sacristía quedó en silencio absoluto. Solo se oía el zumbido lejano de la iglesia vaciándose y el sonido de nuestras respiraciones contenidas. Ricardo retrocedió hasta chocar con la pared, como si en el fondo supiera que ese audio era más letal que cualquier golpe que pudiéramos darle. Yo permanecí inmóvil, con las manos apretadas, esperando oír la verdad que durante meses se había escondido tras sonrisas falsas y miradas llenas de veneno. La voz que salió del teléfono fue la de la suegra. «Ricardo, escúchame bien. Si Javier sigue interponiéndose, tu sobrino nunca será mío. Y si no es mío, no hay trato». El corazón me latió tan fuerte que creí que me iba a romper las costillas. Luego entró la voz de Ricardo, más joven, nerviosa. Lo sé, pero es mi hermano. Esto está yendo demasiado lejos». Y la suegra respondió con un tono tan frío que me heló la sangre. «Los lazos de sangre no pagan deudas, ni te dan oportunidades. Haz lo que te pedí, y si tienes que apartarlo, lo apartas. Tu sobrino confía en ti, úsalo». Mi hijo cerró los ojos al oír eso. Nunca había visto un dolor tan contenido en su rostro. Ricardo hundió la cabeza entre los hombros. El audio continuó. «Y no te preocupes por la chica», dijo la suegra. «Ella hará su parte. No es difícil enamorarlo. Es un chico noble y manipulable. Una vez casados, será una extensión de nosotros, y yo por fin tendré acceso a lo que necesito». Sentí que se me oprimía el pecho. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Mi hijo pausó el audio un segundo. «¿Quieres que siga?», preguntó sin levantar la mirada. No pude hablar, solo asentí. Volvió a pulsar play. En el audio se oía esta vez la voz de la novia. Se estaba riendo. «Mamá, en serio, Javier no sospecha nada. Si vieras cómo me mira, como si fuera un regalo del cielo. Pobrecito». La suegra soltó una carcajada.
mientras no se entere de, ya sabes. La novia respondió, no se va a enterar, nadie verá ese vídeo. Mi hijo abrió los ojos. Ese vídeo existe, papá, dijo en voz baja. Lo vi. Sentí un golpe seco en el estómago. ¿Qué vídeo?, pregunté temblando. Guardó silencio, y esa pausa fue peor que cualquier respuesta inmediata. Es un vídeo de ella, dijo finalmente, con el otro hombre, en la misma habitación donde guardaban los regalos de la boda, grabado hace solo una semana. Ricardo se desplomó en una silla. Hijo, le dije acercándome, ¿cómo encontraste todo esto? Porque alguien me lo envió, respondió. Alguien que sabía lo que esta gente estaba haciendo, alguien que trabajaba con la suegra. Me quedé helado. ¿Quién?, negó con la cabeza. Esa parte todavía no la sé, pero lo cierto es que ese audio no es el peor. Volví la mirada lentamente hacia Ricardo. Ni siquiera intentaba defenderse. Tenía las manos en la cara y sollozaba como un niño asustado. Ricardo, dije con voz grave, ¿tienes idea de lo que esto significa? No respondió. Mi hijo continuó. Hay una segunda grabación, una que intentó tragarme, una que te involucra directamente a ti, papá. Sentí que el mundo se detenía. ¿A mí?, pregunté confundido. ¿Qué tengo que ver yo? Mi hijo suspiró y bajó la mirada. La suegra, dijo, creía que tú nunca aceptarías este matrimonio, que podrías convencerme de cancelar la boda. Así que le dijo a Ricardo que tenía que debilitarte, socavarte, hacerte parecer inestable, que no estabas en condiciones de opinar. Se me cerró la garganta. ¿Cómo iban a lograr eso? Mi hijo me miró, y ese fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Papá, planearon humillarte en público repetidamente hasta que yo mismo te pidiera que no intervinieras en nada, hasta que parecieras un obstáculo. Recordé cada comentario de la novia, cada gesto de desprecio, cada burla escondida en una sonrisa perfecta. Recordé a la suegra hablándome como si yo fuera un mendigo invitado por caridad. Recordé a Ricardo diciéndome que no montara una escena cuando yo solo había intentado participar en conversaciones triviales. Todo encajó de golpe. Era un plan bien armado, un plan frío, y yo caí como un tonto. Ese día en casa, continuó mi hijo, cuando dijiste que habías visto algo, la suegra pensó que lo estabas inventando, que empezabas a ser un problema, y le pidió a Ricardo que te silenciara. Sentí el golpe antes de que lo dijera. ¿Silenciarme?, pregunté con la voz rota. ¿Qué querían que hiciera? Mi hijo tragó saliva. Empujarte a discutir con ellos, provocarte, hacerte estallar, y cuando reaccionaras, usarlo como prueba para declararte emocionalmente inestable. Me llevé las manos a la cara. Habían intentado destruirme, destruir la imagen que mi hijo tenía de mí. Pero no pudieron, dijo mi hijo suavemente, porque tú no eres como ellos, porque eres decente. Ricardo lloraba sin control. Lo siento, no pensé que harían tanto. Mi hijo levantó la mirada y lo interrumpió. No pensaste porque solo te importaba lo que ibas a ganar. Nunca pensaste en nosotros, nunca pensaste en mi padre. Ricardo levantó la cabeza, desesperado. Javier, hermano, perdóname. Ella me prometió, necesitaba el dinero. No sabía que llegaría tan lejos. Lo miré durante varios segundos, y en esos segundos vi todos los años que compartimos, los recuerdos, las risas de la infancia, y cómo él había elegido vender todo eso por una promesa vacía. No, Ricardo, dije finalmente con voz firme, tú sí lo sabías, y elegiste hacerlo de todos modos. Mi hijo apagó el audio. El silencio cayó como un sello final. Nadie habló. No era necesario. El daño ya estaba hecho. La verdad por fin estaba desnuda. Solo faltaba decidir qué haríamos con ella. Ricardo seguía allí, temblando,
con los ojos rojos y las manos sudorosas. El aire dentro de la sacristía parecía haberse vuelto espeso, casi sólido, como si la traición revelada en esos audios hubiera llenado cada espacio entre nosotros. Lo miré fijamente, intentando reconocer al hermano al que había llevado de la mano cuando éramos niños, al hombre al que ayudé tantas veces sin pedir nada a cambio. Pero en su rostro ya no quedaban rastros de la familia que conocí. Solo veía la sombra de alguien que había apostado nuestra dignidad a cambio de promesas vacías. «¿Qué vais a hacer ahora, Javier?», preguntó con la voz hecha pedazos. No respondí de inmediato. Tenía tantas emociones agitándose dentro de mí: dolor, rabia, decepción, pero también algo más profundo. Una claridad que solo llega cuando tocas fondo, cuando uno se da cuenta de que no necesita levantar la voz para recuperar su lugar. Basta con dejar que la verdad haga lo que debe. «No voy a tocarte», respondí finalmente con calma. «No voy a gritarte, no voy a pegarte, no voy a humillarte como querías hacerme a mí». Ricardo tragó saliva, sin saber si eso era un alivio o una amenaza. «Voy a hacer algo peor», añadí. Mi hijo me miró sorprendido pero no asustado. Sabía que no era un hombre impulsivo. Si decía algo así, era porque lo había meditado en esos segundos de silencio que parecieron eternos. Me acerqué a Ricardo, no para intimidarlo, sino para observarlo de cerca. «Ricardo», dije lentamente, «la verdad ha salido y tú vas a vivir con ella, vas a cargar con esto, no yo, no mi hijo, tú». Abrió la boca para hablar, pero lo interrumpí levantando una mano. «A partir de hoy te quedas sin familia», continué. «No porque yo te expulse, sino porque tú mismo tomaste esa decisión cuando decidiste vendernos, cuando decidiste traicionarnos, cuando decidiste que tu ambición valía más que tu sangre». Ricardo se rompió a llorar. «Javier, hermano, por favor, dame otra oportunidad». Negué con la cabeza. «Las oportunidades se dan cuando hay errores», dije. «Pero cuando hay elecciones, se pagan las consecuencias». Mi hijo dio un paso adelante, mirando a su tío con una mezcla de tristeza y fortaleza. «No solo me utilizaste», dijo, «intentaste destruir la única relación que siempre ha sido honesta en mi vida, la que tengo con mi padre». Se quedó un momento en silencio y luego añadió: «Eso no te lo perdonaré jamás». Las palabras de mi hijo fueron más duras que cualquier castigo. Ricardo cayó de rodillas. Sus lágrimas golpeaban el suelo como pequeñas gotas de miseria. Me di la vuelta. No valía la pena seguir mirándolo. Y al alejarme, sentí una ola de extraño alivio. No felicidad, no satisfacción, algo más sobrio, más terrenal. Como si por fin estuviera cerrando una puerta que debía haber cerrado hace muchos años. Mi hijo me siguió hacia el pasillo. Cuando salimos de la sacristía, los invitados ya se habían ido casi todos. Solo quedaban pétalos pisoteados, bancos vacíos y un silencio incómodo que todavía olía a perfume caro, maquillaje corrido y mentiras rotas. «Papá», dijo mi hijo respirando hondo, «¿crees que hicimos lo correcto?». Me detuve para mirarlo. «Hicisteis lo necesario», respondí. «Lo correcto no siempre es bonito, pero siempre es liberador». Él bajó la mirada. «Pensé que iba a sentirme destrozado», confesó. «Pero no, me siento limpio». Sonreí apenas. Eso es lo que pasa cuando uno deja de cargar con pesos que nunca fueron suyos. Salimos de la iglesia. Afuera, el tiempo había cambiado. El sol se escondía tras una nube gris, como si el mundo supiera que algo se había roto dentro de esos muros. La ambulancia ya se había ido. La suegra estaría siendo atendida en algún hospital, probablemente rodeada de médicos que consideraría a su altura. La novia estaba sentada en un banco cerca del aparcamiento, sola, con el vestido arrugado y la mirada perdida.
Nos vio acercarnos y se levantó de inmediato. «No podéis iros así», dijo con voz temblorosa, pero llena de rabia contenida. «Mi madre no va a dejar esto así. Esto tendrá consecuencias legales, sociales. Todo el mundo va a hablar de esto». Mi hijo se detuvo frente a ella. Yo me quedé unos pasos atrás. «Que hablen», respondió. «No tengo nada que esconder». Ella rió, nerviosa. «¿Y qué vas a hacer cuando nos demande por difamación?» Mi hijo inclinó la cabeza. «¿Difamación?». Sonrió con frialdad. «Todo lo que dijimos está en esos audios. ¿Quieres que los publique? ¿Quieres que toda la ciudad los escuche? Porque puedo hacerlo en un minuto». Ella palideció. «No, no harías eso». Mi hijo sacó su móvil. «¿Quieres apostar?». Ella retrocedió, temblando. «Vale», murmuró. «Vale, no digas nada, pero yo te quería». Él negó con la cabeza lentamente. «Querías mi apellido, mi puesto, mi futuro, no a mí». Ella se desplomó en el banco, llorando, pero ya no era un llanto teatral, era un llanto sordo, vacío, de quien por fin ve caer el castillo. Cuando nos giramos para irnos, gritó una última frase: «Os vais a arrepentir los dos». Mi son no se detuvo. «El arrepentimiento es para quien miente», dijo sin darse la vuelta. «Nosotros dijimos la verdad». Caminamos hacia el coche. El aire era fresco, como si por primera vez en meses pudiéramos respirar sin sentir un peso en el pecho. Justo cuando abría la puerta, mi hijo se quedó quieto. «Papá», dijo, mirándome con unos ojos llenos de algo nuevo. «Gracias por estar conmigo». Le puse una mano en el hombro. «Siempre estuve ahí», respondí. «Solo necesitabas verlo». Y mientras arrancábamos el coche, ambos sabíamos que el capítulo más oscuro había terminado, pero todavía teníamos que enfrentar al mundo exterior. Una venganza elegante no destruye, revela. Y nosotros acabábamos de revelarles a todos quiénes éramos y quiénes no. Al día siguiente, la ciudad entera parecía diferente. No porque el tiempo hubiera cambiado, ni porque algo concreto hubiera pasado en las calles, sino porque nosotros habíamos cambiado. Mi hijo y yo nos despertamos en un mundo donde ya no había máscaras, ni mentiras disfrazadas de amor, ni voces externas dictando cómo debíamos vivir. Habíamos recuperado algo que la vida nos había ido quitando poco a poco: nuestra dignidad. Me levanté temprano, como siempre, hice café negro, fuerte, como lo he tomado toda mi vida, y escuché el silencio de mi casa, un silencio limpio, honesto. Mi hijo dormía en la habitación de invitados, agotado por la tormenta del día anterior. Lo dejé descansar, sabía que hoy también sería un día difícil. No por la boda fallida, sino por el peso emocional que viene después de tomar decisiones tan grandes y dolorosas. Miré mi teléfono. Varias llamadas perdidas, mensajes, notificaciones, la ciudad hablando, los suegros llorando en redes sociales, conjeturas, rumores, gente inventando versiones heroicas de la novia para justificar lo injustificable. Pero entre todo ese ruido hubo un mensaje que me llamó la atención. Era del número desconocido, el mismo que días antes le había enviado a mi hijo los audios y el vídeo. «Es hora de que lo sepas todo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Todo? ¿Acaso no lo sabíamos ya? Nada más terminar de leerlo, oí los pasos de mi hijo bajando las escaleras. Entró en la cocina con el pelo revuelto y los ojos hinchados, pero con una calma que no le conocía en años. «Buenos días, papá», dijo con voz ronca. «Buenos días, hijo», respondí, sirviéndole una taza de café. Se sentó frente a mí, y por primera vez en mucho tiempo lo vi relajado. No tranquilo, pero sí relajado. Como alguien que acaba de salir de una tormenta y se está acostumbrando a ver el sol de nuevo. «¿Crees que fue lo correcto?», preguntó de nuevo con un atisbo de duda. «No lo correcto», respondí. «Lo necesario». Le dio un sorbo al café y asintió lentamente. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. El mismo número desconocido.
Esta vez, un archivo adjunto, un audio. Mi hijo frunció el ceño. Es la misma persona, asentí. ¿Qué quieren ahora?, preguntó. Respiré hondo. Supongo que revelar lo que falta, respondí. Mi hijo cogió también su móvil. Y entonces, ambos escuchamos el audio al mismo tiempo. Una voz de hombre, firme, familiar, demasiado familiar. Javier, no sabes lo difícil que es manipular a tu hijo sin que se dé cuenta. Pero no te preocupes. Todo estará bajo control. Solo necesito que hagas tu parte. Me quedé helado. El mundo dejó de girar. Esa voz era la mía. Papá, susurró mi hijo. ¿Qué es esto? Sentí que me fallaban las piernas. Me apoyé en la mesa, mareado. No, musité. Ese audio está manipulado. Esa no es la verdad. Yo nunca dije eso. Mi hijo me miró fijamente, no con desconfianza, sino con miedo de lo que significaba. Papá, ese audio, ¿por qué existe algo así? Me pasé las manos por la cara. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cómo podían tener un audio mío? ¿Cuándo había pasado eso? Y entonces recordé un almuerzo familiar. Ricardo sentado a mi lado, su móvil boca arriba, grabando sin que yo lo supiera. Estaba hablando de un proyecto de trabajo con un amigo, usando la frase «necesito que hagas tu parte». Y él había editado todo lo demás. «Hijo», dije finalmente, «ese audio está cortado. Lucas y yo, el del taller, estábamos hablando de un trabajo. Ricardo debió de grabar la conversación y editar el resto para que pareciera que hablaba de ti». Mi hijo respiró hondo, con los ojos humedecidos de rabia. «Ellos», susurró, «querían que pareciera que incluso tú estabas involucrado». «Quitarme de tu vida y luego quitarte de ti mismo», respondí. Se llevó las manos al pelo. «Esto es enfermizo, papá. Es una locura». Asentí, lento, pesado. «Lo sé, y ya no podemos dejarlo pasar». Fue entonces cuando mi teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje. «Si queréis conocer al responsable, venid al café de la esquina en 1 hora». Mi hijo me miró pálido. «Papá, ¿qué hacemos?» «Vamos», respondí sin dudar. Llegamos al café 1 hora después. Era un lugar sencillo, casi vacío, que olía a pan recién hecho y a café tostado. El suave sonido de las tazas chocando contra los platos nos acompañó mientras buscábamos al misterioso informante. Y entonces lo vimos, sentado en la mesa del fondo. Un hombre joven, camisa blanca, expresión seria, manos temblorosas. «¿Quién eres?», preguntó mi hijo al acercarnos. Él levantó la mirada. «Me llamo Daniel», respondió. «Trabajé para la suegra durante 2 años. Fui su asistente y también era amigo de tu tío Ricardo». Mi hijo apretó los puños. «¿Tú enviaste los audios?». Daniel asintió. «Sí, porque ella también arruinó mi vida y porque supe que vosotros erais las siguientes víctimas». Me senté lentamente. «¿Por qué ahora?», pregunté. Daniel nos miró con un dolor antiguo. «Porque no iban a parar. Ya tenían un nuevo plan, uno que iba más allá del matrimonio». Mi hijo tragó saliva. «¿Qué plan?». Daniel respiró hondo, como si le costara decirlo. «Querían destruirte profesionalmente. Querían acusarte de fraude en la empresa. Estaba todo preparado. Solo necesitaban casarte para que aceptaras firmar algo sin leer. Ese matrimonio era la llave para tu ruina total». A mi hijo se le fue el aire. Me levanté lentamente. «Entonces hiciste lo correcto al contárnoslo», dije. Daniel bajó la mirada. «Lo hice porque sé lo que viene ahora y debéis estar preparados». Mi hijo y yo intercambiamos una mirada. «¿Qué viene ahora?», pregunté. Daniel nos miró directamente a los ojos. «Van a contraatacar». Mi hijo me apretó el hombro y supe que la verdadera batalla acababa de empezar. Han pasado algunas semanas desde aquel día en la iglesia.
Y aunque todavía siento un nudo en el pecho cuando recuerdo cada detalle, también puedo decir que algo dentro de mí se asentó. Finalmente, a mi edad, uno cree que lo ha vivido todo: la pobreza, el trabajo duro, la pérdida, el cansancio, la vejez que empieza a asomarse sin pedir permiso. Pero no, aún me quedaba una lección pendiente, una de las más duras y, al mismo tiempo, una de las más liberadoras de mi vida. Pensé que el golpe más grande sería ver a mi hijo caminar hacia un matrimonio que iba a destrozarlo. Pero no. El golpe más grande fue mirarme al espejo después de la boda fallida y darme cuenta de que yo también llevaba años permitiendo que otros me definieran, permitiendo que otros se rieran de mí, permitiendo que otros decidieran si yo era suficiente o no. Pero ese día, cuando mi hijo se plantó frente a toda una iglesia y me defendió, algo se encendió dentro de mí, algo que creía extinguido desde hacía décadas. La dignidad no envejece, solo espera. Mi hijo está más firme que nunca, más despierto, más consciente del tipo de personas que quiere a su lado. Y aunque aún nos queda camino por recorrer, heridas por sanar, recuerdos por ordenar, estamos juntos, padre e hijo, como debió ser siempre, como por fin es. Ricardo nunca más volvió a buscarnos. Su silencio dice más que cualquier disculpa que pudiera inventar. La suegra sigue intentando limpiar su imagen, pero la verdad siempre encuentra un resquicio por donde colarse. La ex prometida, no lo sé. Espero que algún día entienda que el amor no se construye con mentiras. Daniel sigue enviando información. Parece decidido a revelar cada rincón oscuro de esa familia y se lo agradezco. Pero lo más importante es que mi hijo hoy sonríe sin miedo. Y yo, a mis 67 años, aprendí que nunca es tarde para recuperar la voz. Soy Javier y esta fue mi historia. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias profundas que tocan el alma. Dale a me gusta si esta historia te conmovió o te dejó reflexionando y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Gracias por acompañarme hasta el final.